Bueno, mis cordiales saludos para los hermanos, hermanas, queridos amigos y amigas que todavía no son salvos. Mis cordiales saludos desde aquí, desde Venezuela, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo. Mi nombre es Orlando Rodulfo. Para los que me puedan escuchar por las redes por primera vez, quisiera comenzar cantando una sola estrofa del himno 65 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo, la segunda estrofa. La grata nueva ofrece a los hombres el perdón. No rechacemos oferta de tan grande salvación. El camino es Jesús a la gran ciudad de luz. Nadie viene al Padre sino por el Salvador Jesús. Escucha el mensaje del perdón. Acepta de Jesús la salvación. Quisiera leerte en el Antiguo Testamento un caso de uno que era pecador, como todos los seres humanos. Nacimos aquí pecadores, pero pueden ser perdonados. La persona, cuando en esta dispensación de gracia, por la fe va al Señor Jesucristo, como te acabo de cantar en este himno. Segunda de Reyes 5, Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante del Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel una muchacha, la cual le servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él le sanaría de su lepra. Entrando Naamán Naamán a su señor relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Voy a abreviar. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne será restaurada y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces dijo: Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas estas aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna cosa, no la harías, cuando más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y la carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio.
Y volvió el varón de Dios y él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora yo conozco que no hay Dios en toda la tierra de Israel, sino en Israel. Le ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia esto que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra nos dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas. Y Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que el Señor bendiga su palabra. Te quise leer esta historia, pero no pienso desarrollarla mucho, sino que te presento el cuadro de un hombre pecador. La lepra en la Biblia simboliza el pecado en el ser humano. La lepra es una enfermedad que comienza con un sarpullito pequeño y después toma todo el cuerpo y lo puede conducir a la muerte al que la sufría. Pero vemos que en esos tiempos no habían, como en estos tiempos, habían soluciones médicas de esa manera, sino que los leprosos, como dice en el Nuevo Testamento, ellos eran sacados de la ciudad a un lugar aparte, y si se tenían que acercar a las personas, tenían que gritar: inmundo, 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 para ellos poder agarrar una limosna o algo. Pero vivían aparte, eran rapados a causa de esa enfermedad. Y la lepra simboliza el pecado en la Biblia. Y así nacimos todos nosotros pecadores, porque por Adán y Eva pasó el pecado a todo el mundo. Entonces la Biblia dice que no hay ni un justo, ni aún uno. Todos nacimos pecadores, pero siempre ha habido la solución para el pecado. Vemos que en Hebreos 1 te dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y vemos que aquí está este profeta Naamán, y este hombre era un general, y aún dice la escritura que Dios lo utilizó porque por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. Pero dice la escritura: pero era leproso. Entonces vemos el cuadro de él, vemos el cuadro de esta mujer que fue atrapada. Ella fue un vaso para poder decirle a él que el profeta Eliseo le podía sanar de esa lepra. Pero Dios tenía un propósito, era de salvar a ese hombre. Ese hombre se convirtió, porque lo vemos al final de aquí de la escritura. Él dijo que no le ofrecería más sacrificio a otros dioses. Y vemos que también la salvación ha sido siempre gratuita. Dios no exige, solamente que la persona obedezca y que tenga fe de lo que dice Dios en estos tiempos en su palabra. Pero aquí él tuvo fe de lo que él primeramente estuvo renuente, porque él era un hombre muy reconocido del ejército y era estimado aún por el rey, y había soberbia en el corazón de él. Cuando nosotros nos vamos a la escritura del Nuevo Testamento, vemos a los dos que fueron crucificados al lado del Señor. Vemos en uno de los evangelios que ellos le gritaban al Señor
Pero vemos después la actitud de uno que se humilló. Así son todos. Nosotros éramos así, nosotros no creíamos el mensaje cuando empezamos a escuchar, y la palabra de Dios fue la que nos hizo despertar nuestras conciencias, y nuestros corazones fueron quebrantados por la palabra de Dios, y tuvimos que ir humillados a la presencia del Señor para obtener el perdón de nuestros pecados. Entonces vemos que Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y se restaurará y será limpio. Esto fue en esta historia, en el Antiguo Testamento. Dios utilizaba a estos profetas de esta manera. Y vemos que él salió enojado diciendo, y estaba él pensando que él iba a invocar el nombre de Jehová y él iba a ser limpio. Siempre estaba buscando lo fácil, y en estos tiempos es lo mismo. Y la salvación es personal, es en obediencia a la persona, a lo que dice la palabra de Dios. Si reconoce que es un pecador, él tuvo que bajar su guardia, obedecer, porque él podía decir que habían unos ríos mejores para él sumergirse, pero el profeta lo mandó a sumergirse en ese río que él dijo aquí, que era el río Jordán. Entonces vemos que él estaba muy enojado, porque él pensaba que él lo iba a sanar, lo iba a invocar el nombre de Jehová del Señor y lo iba a sanar. Pero sabemos que la salvación es personal. La decisión de cada persona es personal con el Dios del cielo, a obedecer lo que dice su palabra. El Señor mandó a predicar el arrepentimiento para perdón de pecados por la fe en Él. La persona tiene que convertirse, creer en el Señor y querer cambiar de rumbo, querer dejar el pecado. Ese fue el caso de cada uno de nosotros. Había un deseo por dejar esa vida antigua que nosotros llevábamos. Yo la llevaba en el licor y en otras cosas, y yo quería salir de ahí, y me convertí, creí en el Señor, porque tenía deseo y sabía que había un lugar de condenación que me esperaba si moría en esa condición. Y un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche llegué a Él, porque no aguantaba más mi carga de pecado en mi corazón, y Él me lavó mi corazón y me limpió de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces vemos que los criados también intervinieron para que él obedeciera lo que Eliseo le había, que se fuera y se lavase y sería limpio. Él entonces doblegó y descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como un niño. Y volvió el varón de Dios con todo eso, y se puso delante y dijo: aquí ahora conozco que no hay Dios en toda tierra sino en Israel. Reconoció al Dios del cielo, lo agradeció y lo reconoció como el único y verdadero Dios. Y eso es lo que nosotros llegamos un día, invocamos el nombre del Señor para salvación y le reconocimos a Él que Él murió por nosotros allá en esa cruz, clavado por nuestras culpas, y cada uno de nosotros reconocimos nuestra parte de culpa y obedecimos la fe en el Señor, y Él perdonó nuestros pecados, y ahora cada uno de los que somos salvos tenemos salvación y vida eterna, y tenemos esta actitud de agradecimiento como lo agradeció Naamán el sirio, y porque fue limpiado de su lepra,
fue perdonado, porque vemos que él después dijo que no sacrificaría holocausto ni ofrecería sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Ahora, en estos tiempos, como te leí, Dios había hablado por los profetas y vemos que este profeta fue limpio de su... Él pudo haber sido utilizado por Dios y todo, pero no era salvo, era bondadoso. Nada de esto lleva a la salvación. Es la obediencia a lo que dice Dios en su palabra y después una continua obediencia al Dios del cielo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Naamán, en él no había fe, pero después creyó y obedeció y se zambulló en ese río Jordán 7 veces y su lepra fue curada, y vemos que él se convirtió porque él después dijo que no iba a ofrecer más sacrificio a otros dioses, sino al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Y entonces te leí aquí en Hebreos, en estos tiempos es por la fe en el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el único que te puede salvar si tú vas a él por la fe y crees lo que dice en su palabra y lo que se te predica basado a la palabra de Dios. No estoy hablando yo invento que yo haya puesto de más, sino lo que dice la palabra de Dios, porque este santo libro va a ser abierto en el gran trono blanco a todos los que rechazan al Señor y se van sin salvación. Un día serán sacados del lugar de la condenación en el infierno y van a estar ante el gran trono blanco por no obedecer la fe en el Señor. Ningún mérito que tú hagas, ningún esfuerzo humano, ninguna bondad hacia otro, aunque esto Dios lo gratifica, pero no con la salvación. La persona tiene que reconocer que es un pecador delante de Dios y llegar a la fuente de salvación hoy en esta dispensación de gracia, a la fuente de salvación que es el Señor Jesucristo, y obtendrás el perdón de tus pecados y tendrás paz en tu corazón y tendrás seguridad de que si Él viene hoy, te vas con Él si crees hoy mismo, porque la salvación es hoy, que tienes que creer y reconocer y aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón, porque Él te busca. Ninguno de nosotros buscamos a Dios, es el Señor que nos buscó a nosotros y nosotros creímos en Él y Él nos salvó, y esta es la misma condición en que tú estás. El Señor quiere salvar tu alma, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Cree en el Señor Jesucristo, Él murió por ti, por mí, por toda la humanidad, pero tú tienes que aceptar tu parte de culpa y confesarle a Él tus pecados y Él te perdonará, porque la salvación es personal. Así como te acabo de hablar de Eliseo, él personalmente tuvo que ir y zambullirse 7 veces en el Jordán para que su lepra fuese quitada, y después vemos las expresiones de él en agradecimiento. Y la salvación es gratuita porque Eliseo no quiso aceptar nada de lo que él estaba dando, porque Dios te ofrece la salvación, es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios, solamente por aceptar en tu corazón al Señor Jesucristo. Este es el regalo más grande que puedes recibir, que es la salvación. Él murió por ti, fue sepultado y al tercer día resucitó,
y te predicamos de uno que está vivo a la diestra de Dios Padre, y todos los salvados esperamos verlo. Así que la salvación es hoy, amigo. No esperes el mañana, porque no sabes qué te pueda deparar mañana. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Todos los seres humanos tienen un límite de tiempo en la tierra.